Hablemos de salud bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. La salud bucal se ha convertido en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud Bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. El tema que tenemos para hoy, más que interesante, nos vamos a referir a la retracción de encía. Y comenzamos de esta manera. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de retracción de encía? ¿Qué es la retracción de encía? Esa es la pregunta que tú me estás haciendo. Sin duda que la retracción de encía es cuando, por diferentes motivos que los vamos a analizar después, se produce la pérdida del hueso. Esa pérdida del hueso hace que la encía que acompaña al hueso se apoye en él y la raíz del diente queda al aire. Y eso obviamente trae problemas que el paciente los relata. La retracción de encía también se puede confundir con algún otro síntoma que se tenga en boca y que muchas veces es similar. Pero si hablamos sobre los síntomas para determinar bien cuándo podemos darnos cuenta que estamos exactamente ante este problema. El paciente generalmente consulta por dos motivos. Primero, porque ve que su encía generalmente cambió de posición en relación al diente. Se alejó de la corona del diente. Y eso trae aparejado dos problemas, como dije recién. El primero es un aumento, un incremento sobre la sensibilidad térmica en los alimentos. O quizás al inspirar aire frío, el paciente ya prácticamente con el aire siente un sufrimiento y así lo relata. Ni que hablar que cuando ingiere alimentos helados, enseguida acusa el dolor. Y en segundo lugar, la afectación estética, cuando el paciente sonríe y obviamente hay una línea de la encía, pero la retracción de la encía aparece en su sonrisa, es una afectación estética que el paciente la relata, la sufre y consulta a los efectos de resolver ese problema. Es una afección estética, pero también molesta y que afecta el organismo en sí, produce ardor o dolor o una molestia en general. Claro, es una afectación, es una alteración primero morfológica, es una alteración funcional y también es una alteración estética. Y como produce un síntoma que es el dolor, obviamente el paciente consulta. ¿Y qué es lo que causa esta afección? Las causas son múltiples. Ni que hablar que hay una causa de inflamaciones reiteradas, generalmente de origen infeccioso, pero también pueden ser traumáticas con un cepillado incorrecto, intempestivo, con el cepillo dental duro, que lo que produce justamente es la alteración en la encía. Quizás también porque hay un contacto prematuro entre una arcada dentaria y la otra, lo que se llama trauma oclusal, y produce una demanda funcional en ese diente, que es lo que trae aparejado es la retracción de la encía. Podríamos sumar uno más, que es una alteración desde el punto de vista digestivo, que muchas veces el medio ácido que hay entre el diente y la encía produce una retracción también. O sea que tenemos elementos desde el punto de vista inflamatorios infecciosos, traumáticos y químicos. ¿Hay alguna enfermedad que se podría determinar como que está íntimamente relacionada con este problema? Generalmente cuando hay gingivitis reiteradas y se pasa de la gingivitis a la periodontitis, una de las alteraciones que hay justamente es la retracción de la encía. Y obviamente la retracción de la encía lleva a la pérdida de una de las paredes del hueso que aloja el diente, lo que pone en peligro la permanencia de ese órgano dentario en boca. ¿Hay soluciones inmediatas o no tan inmediatas para este tipo de problema? Quizás la solución más inmediata que exista pueda conformar al paciente desde el punto de vista de resolver el problema sintomático, dolor. Entonces se recurre a materiales dentales estéticos del mismo color del diente, pero que dan una sensación de diente alargado y hace que el paciente no quede conforme desde el punto de vista estético. Resolvemos el problema dolor, pero la afectación estética sigue estando. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro desde el punto de vista de la estética gingivo-periodontal lo que debe ser encía, lo que debe ser diente, lo que debe ser color rosado y lo que debe ser color blanco. ¿Hay algún mito relacionado con esta enfermedad que sea determinante, digamos, que lidere
por ejemplo, el uso de alguna pasta o algo como para aliviar este problema? Sí, generalmente las pastas que apelan a disminuir la sensibilidad dentaria, porque lo que hacen es obstruir los túbulos dentinarios, que son los que conducen la sensibilidad, son los que resuelven el problema, pero ya digo, con un trabajo de cepillado dental correcto, una pasta usada en forma cotidiana, pueden disminuir el síntoma dolor y a veces puede desaparecer. Pero cuando ya el síntoma está marcando un sufrimiento en el paciente, hay que apelar a otro tipo de tratamiento. Como por ejemplo, para decirlo a grandes rasgos. Como por ejemplo resolver y cubrir esa raíz que ha quedado denudada, que ha quedado expuesta al medio exterior, con procedimientos de microcirugía que lo que hacen es ubicar la encía donde estaba antes. Que de eso podemos charlar sin ningún problema después, hablando del detalle técnico, quirúrgico y posoperatorio. ¿Y solución definitiva ahí, doctor? Esa solución a veces podemos decir que en un 95% de los casos, o quizás un poco más, quizás el 97%, da una duración en el tiempo de un tejido estable, y a veces procedimientos regenerativos permiten lograr aproximadamente en el orden del 80% de los tejidos que se han perdido. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con el doctor Jorge Gavito Mira para continuar hablando sobre retracción de encías, pero principalmente vamos a abordar lo que es el aspecto del abordaje quirúrgico. Ya volvemos. El tratamiento de los trastornos del sueño, como ser el ronquido o la apnea, ya sea leve o moderada, se puede hacer a través de un dispositivo de avance mandibular, que es un sistema intrabucal que actúa descendiendo y adelantando el maxilar inferior e incrementando de esta forma el espacio retrofaríngeo. De esta manera se permite el pasaje del aire en esa zona, evitando entonces la vibración de los tejidos blandos del paladar que producen el ronquido. La odontología con sedación es una técnica que desarrollamos desde hace años, en coordinación con un staff multidisciplinario y en el marco de tratamientos intensivos e indoloros. Permite la realización de procedimientos odontológicos mediante la capacidad de producir un sueño superficial. Se realiza en forma ambulatoria, con tecnología de vanguardia, equipos de monitoreo continuo y bajo el permanente control de un médico anestesiólogo experimentado. (093 80 80 49) son nuestras vías de comunicación. Les agradecemos todos los mensajes y las demostraciones de cariño que semana a semana nos hacen llegar a través de nuestra vía de comunicación. Continuamos hablando sobre la retracción de encía y quedamos en el segmento anterior que íbamos a abordar los procedimientos quirúrgicos para solucionar esta patología. La idea del procedimiento quirúrgico es cambiar radicalmente la situación anatómica que tiene el paciente en esa zona. Y para tener conocimiento de eso debemos de apelar a algo que es: hay una información genética hereditaria que el paciente tiene su cara con la misma forma del incisivo central superior invertida, o sea que hay una relación entre la forma de la cara y el diente. También hay una relación entre la cantidad de hueso y el espesor de la encía. Quiere decir que aquellos pacientes que tienen una cara más cuadrangular no tienen tanta predisposición a la retracción de encía como el paciente que tiene la cara ligeramente alargada. Eso hace que nosotros tengamos que modificar el biotipo gingival, lo que se llama, o sea, la cantidad de encía. Para eso entonces es que se hace el procedimiento quirúrgico, para incrementar el espesor y para ubicar a la encía en el lugar correcto de ese diente. Este procedimiento quirúrgico podría entrar también en el tratamiento en el día, por ejemplo.
Se puede apelar a este procedimiento sin ningún problema porque en lo que nosotros llamamos tratamiento intensivo en odontología, lo podemos introducir dentro de una etapa de la parte quirúrgica, resolviendo el problema de su retracción. O sea que continuamos hablando que si bien es un acto quirúrgico, en cierta forma es mínimamente invasivo. Exactamente, mínimamente invasivo. Hoy podríamos decir que apelamos siempre a que las cirugías sean mínimamente invasivas en aquella filosofía que tenemos, que es economizar los tejidos. Que los procedimientos quirúrgicos no sean invasivos, producen, o por lo menos resultan con un posoperatorio mucho más llevadero, menos dolor, menos inflamación y sin duda más agradable para el paciente. Esto es un gran paso y un gran avance, ¿no? Pero ¿qué otro paso más se puede dar a nivel de tecnología, por ejemplo, como para facilitar aún más los tratamientos? La búsqueda de regenerar los tejidos, apelando a lo que es la ingeniería tisular, es uno de los elementos que es el desafío del futuro también. Pero más allá de eso, la regeneración de los tejidos en función de proteínas regenerativas es lo que nosotros aplicamos prácticamente en forma cotidiana, buscando proteínas que lo que hacen es precipitar entre el diente y la encía previa decontaminación de esa raíz que se expuso, y de esa forma lo que hacemos nosotros es incentivar a las células del paciente a que se diferencien y formen de vuelta los tejidos que se perdieron. Debo decir que en nuestras manos esa técnica tiene una regeneración aproximada entre el 70 y el 80%. Siempre digo lo mismo, debemos de ser sinceros. No hemos logrado el 100% de la regeneración en nuestras manos. No quiere decir que en otras manos se puedan lograr, pero en nuestras manos el guarismo que tenemos es en ese porcentaje. Usted está afirmando que es muy posible regenerar esos tejidos. ¿De qué manera lo logra? Porque no parece ser tarea fácil, ¿no? No es tarea fácil, es una tarea que, si bien requiere desde el punto de vista quirúrgico el procedimiento con muchísimo cuidado de tratamiento de los tejidos blandos y de los tejidos dentarios, también apuesta a que el producto que nosotros coloquemos, que ya digo es una proteína regenerativa, también cumpla los requisitos como biomaterial para que tenga la posibilidad de precipitar y formar células que transformen esos tejidos perdidos en nuevos tejidos. ¿Cuál sería el candidato ideal para rejuvenecer la sonrisa, regenerar los tejidos? Lo primero es el paciente que tenga la boca en condiciones desde el punto de vista de salud gingivo-periodontal. Y cuando digo salud, no digo que el paciente no tenga retracción gingival, puede tenerla. Lo que quiero es tener una boca libre de gérmenes patógenos, que no tenga una hemorragia gingival cotidiana, o sea que haya recibido un tratamiento gingivo-periodontal de manera tal de que con procedimientos regenerativos podamos devolver lo que es la función, la estética y la salud de la sonrisa. Jorge, dentro de la regeneración de tejidos y todo el procedimiento que tú le realizas a un paciente, ¿puede entrar también lo que es la medicina regenerativa con material autólogo del propio paciente? Bueno, respecto a eso hay dos bibliotecas, una que hablan de un grado de regeneración y otros que hablan de un altísimo grado de calidad del posoperatorio y del tejido en su fase de curación. Por lo tanto, hoy por hoy, apelar a técnicas que utilicen el plasma rico en plaquetas, que utilicen el plasma rico en fibrina, en nuestro consultorio, sin duda nos dejan un posoperatorio de resultados muy buenos. Lo que obviamente nosotros no tenemos es la posibilidad de reingresar en esa zona donde operamos pura y exclusivamente para ver si los tejidos se regeneraron. Entonces, obviamente, ese reentré, como se le dice, nosotros no lo podemos practicar en nuestros pacientes. Pero sí sabemos que el posoperatorio ha sido muy bueno y que el logro de la ubicación del tejido postquirúrgico ha sido
ha colmado un resultado desde el punto de vista estético y funcional. La aplicación del plasma rico en plaquetas es con el mismo método, por ejemplo, que se le hace a una persona para rejuvenecimiento facial o para tener mejor la piel, porque digo, cuando dividen esas plaquetas utilizan una parte del plasma y otra parte no, y el plasma ese es líquido, por lo que he visto. En el caso de odontología, ¿es más concentrado, buscan más concentración en cuanto al centrifugado de ese producto para aplicarlo? Es muy similar o casi igual. La diferencia que nosotros tenemos o recibimos en nuestro consultorio en un proceso que hace pura y exclusivamente el laboratorio, en nuestro caso, el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas, o el plasma rico en fibrina y pobre en fibrina. Y a su vez se nos suministra una sal de manera tal de formar conjuntamente un precipitado que queda como si fuera un coágulo, que es como se trabaja en la boca. Esa estructura lo que hace se coloca por debajo de la encía y es lo que trae aparejado después el nuevo tejido. Doctor, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros televidentes sobre el tema que estamos hablando hoy para incentivarlos, en primera instancia, como siempre hacemos, para prevenir este tipo de enfermedades? Y bueno, y en el caso de tenerla, ¿cuáles son las indicaciones o las sugerencias que usted le puede brindar a ese televidente para solucionar su problema? Siempre la misma filosofía, la prevención. Y la segunda, la interceptiva. Cuando el paciente presume que su encía tiene inflamaciones reiteradas y comienza a sentir un incremento de la sensibilidad a nivel de la encía y el diente, lo primero que tiene que hacer es consultar, de manera tal de que un diagnóstico precoz en ese momento y oportuno nos permita revertir la situación. No abandonar el control periódico, visitar periódicamente al odontólogo es lo que va a mantener su salud bucal, y no temer de que hoy por hoy la odontología tiene otra respuesta que no es aquella de colocar solamente un material del mismo color del diente y que da esa imagen de diente alargado, sino que con microcirugías, que no es más del tamaño del lecho unguial de la uña de un dedo pulgar, pueden revertir esa situación y lograr una correcta función y una correcta estética en la relación del diente y la encía. Muchas gracias, doctor. Bueno, y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy. Les agradecemos como siempre a ustedes su preferencia y su compañía. Les recordamos que pueden visualizarnos los domingos a las 9 horas en la pantalla de Canal 10 o los viernes a las 13:30 horas en la pantalla de A+B. Recuerde, su salud bucal es lo más importante y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.